Buenos días, Joaquín. Aunque en su canción Víctor Manuel diga que era asturiana, Aída de la Fuente Penaos nació en León, el 25 de febrero de 1915. Aída fue una militante comunista que murió en Oviedo durante el levantamiento revolucionario que tuvo lugar en octubre de 1934. En las hagiografías de la Revolución de Octubre se le llama la Rosa Roja de Asturias. Su padre, Gustavo de la Fuente, era pintor de carteles y decorados para el Teatro Campoamor, por lo que desde pequeña vivió en Asturias, concretamente en Oviedo. Formada políticamente en una familia de comunistas, ya que su padre había sido fundador del Partido Comunista de España en Oviedo y sus hermanos militaban en las Juventudes, Aída era una figura conocida en el movimiento juvenil de Oviedo de 1934. Varios testimonios la sitúan los días 7 y 8 de octubre colaborando en el hospital como enfermera. Otras fuentes hablan de su labor en la organización de las cocinas colectivas que se montaron en la periferia de Oviedo para abastecer a los combatientes revolucionarios, a los que llevaba café y comida a la primera línea. El 13 de octubre de 1934, Aída actúa como enlace entre el Comité Revolucionario de Oviedo y los grupos que controlaban el oeste de la ciudad, en plena actuación del Ejército de la República para sofocar la revolución. Aída de la Fuente perdió la vida en las inmediaciones de la iglesia de San Pedro de los Arcos de Oviedo, en pleno enfrentamiento con la 21 Compañía, encuadrada en las fuerzas mandadas por el teniente coronel Juan Yagüe. Estas fuerzas estaban constituidas por una bandera de la Legión, un tabor de regulares y una batería de artillería. Aída estaba intentando frenar, casi en solitario, mediante una ametralladora situada en la cota de San Pedro de los Arcos, el avance del ejército, tropas de la Legión conducidas por el general Francisco Franco, en su definitiva neutralización de la Revolución de 1934. Existían dos nidos de ametralladora. El primero fue silenciado por las tropas de la compañía número 24. La segunda ametralladora, la de Aída, logró detenerlos varias horas. El teniente coronel Juan Yagüe ordena en ese momento al comandante de los escuadrones de sables avanzar hacia el terreno comprendido entre la actual avenida de los Monumentos y la iglesia de San Pedro. De esta forma, deja entre dos fuegos la posición que estaba siendo defendida por Aída. La 23 Compañía de la Legión progresa a su vez y, con la ayuda de la caballería, penetra en la cota. A pesar de los disparos que siguen saliendo de la ametralladora, esta compañía avanza por la zona de la Estación del Norte y llega también a la posición de Aída, encontrándola muerta junto con otros combatientes. El resto de los compañeros se repliega hacia la zona de la Argañosa, perdiendo la posición. Según relatos de la época, se la encontró con un vestido manchado de pólvora con un compañero, también muerto, a su lado. El cadáver de Aída de la Fuente fue encontrado en la fosa común que se cavó junto a la tapia de la iglesia de San Pedro de los Arcos. Iniciada la Guerra Civil, el Partido Comunista de España convirtió a Aída de la Fuente en una de sus principales referencias simbólicas. En octubre de 1936 llevaban su nombre el Batallón Asturias número 1 y una calle en Gijón. Su simbolismo también comenzó a ser aceptado por el PSOE. En el discurso organizado por el Departamento de Propaganda del Frente Popular en el Teatro de Indurra de Gijón para conmemorar la fecha del 16 de febrero, la persona que interviene en nombre del Partido Socialista Asturiano señala que Aída de la Fuente es una de las dignas heroínas que dio siempre a la historia al pueblo español, símbolo del heroísmo femenino astur. La figura de Aída la Fuente fue recuperada como símbolo en los años del tardofranquismo y de la transición, en la reivindicación de la Comuna Asturiana de 1934, como símbolo del ímpetu revolucionario juvenil, convertida en heroína revolucionaria asturiana. Existen numerosos poemas y canciones dedicadas a su memoria, entre las que cabe destacar la de Víctor Manuel que acabamos de oír y las de Nacho Vegas y de Nuberu que oiremos a continuación. Hay una estatua rememorando su gesta en el lugar donde cayó. Cuenta la leyenda que al ser preguntado su nombre por sus atacantes, su respuesta puño en alto fue «comunista libertaria». El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo del 6 de abril de 1995 acordó por unanimidad conceder el nombre de Aída la Fuente al paseo principal del Parque de San Pedro de los Arcos, añadiendo además un monolito con su efigie, en el que figura la falsa fecha de su nacimiento que necesita el mito para imaginarla como una niña. Dice así: Aída de la Fuente, La Rosa Roja, 1918-1934, y tus compañeros. Y aunque José Ramón Gómez Pouz publicó en 1999 el facsímil de la partida de nacimiento de Aída de la Fuente, el mito determina que se siga repitiendo la fecha de 1918 que pretende hacer niña
a la heroica revolucionaria muerta en combate en Oviedo, nacida en realidad el 25 de febrero de 1915 en la calle Catalinas, número 10 de León, a las 12 de la mañana. Aída de la Fuente, que su nombre no se borre de la historia.